misericordia y tu amada, nos basta hoy tu gracia y perdón. Amados hermanos, Dios les bendiga una vez más en este hermoso día. Damos gracias nuevamente a nuestro Dios porque Él nos permite la oportunidad para continuar estudiando la palabra de nuestro Dios. Hoy hablaremos del tema respondiendo al llamado de Dios y basaremos nuestro estudio en el llamado de Abraham y también en el llamado de Samuel. La cita bíblica la vamos a encontrar, le invito a que busque conmigo, si usted desea, y si no, de todas maneras van a aparecer ahí en el monitor. La cita bíblica la encontramos en Génesis capítulo 12 y versículos 1 al 4, que dice de la manera siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Muy bien. Hemos leído ese evento cuando Dios llama a Abraham. Y vamos a hacer explicar un poquito el contexto del llamado de Abraham para que vayamos progresivamente estudiando en esta oportunidad cómo es que Dios llama a los individuos, cuál es el precio que se tiene que pagar y que podamos ir comprendiendo desde este momento, pues, acerca de el llamado que Dios también a nosotros nos ha hecho y que de alguna manera nosotros tenemos que responder a ese llamado. Muy bien. Usan tres palabras en griego para describir tres palabras importantes. Se usa la palabra kaleo, klesis y kletos. La palabra kaleo quiere decir llamado. La palabra klesis es la elección y la palabra kletos es la predestinación. Hoy hablaremos únicamente del tema del llamado. Muy bien. Cuando Dios, amados hermanos, llama a Abraham, él todavía, obviamente, se encontraba en su tierra natal, en Ur de los Caldeos, o lo que también se conoce como Mesopotamia. En un momento, Dios se aparece a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, es decir, de tu familia, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y le dio una promesa. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Voy a bendecir a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Abraham todavía se llevó a su sobrino Lot, y dice aquí que era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Si leemos o estudiamos el contexto del llamado de Abraham, vamos a encontrar que él fue llamado de un lugar donde esa nación
y su familia sobre todo, eran personas, no eran personas justas, no eran personas perfectas, no eran personas temerosas de Dios. En esa tierra se adoraban a muchos dioses. Sin embargo, Dios pone sus ojos en Abraham y lo saca de ese lugar y lo llama, le dice, tienes que dejar tu familia, tienes que irte de la casa de tu padre, tienes que dejar a tu parentela y te vas a ir a una tierra que yo te mostraré. Y dice que Abraham se fue como Dios le había ordenado o como Dios le había pedido. Ahora bien, en este llamado de Abraham vemos que cuando Dios llama a alguien, se necesita primero tomar una decisión y estar dispuesto a pagar el precio de ese llamado divino. Abraham estaba viviendo cómodamente ahí en Ur de los Caldeos. Tenía ganado, tenía sirvientes, tenía una vida de comodidad. Sin embargo, Dios se le aparece y le dice, tienes que dejar todo esto y te vas a ir a una tierra que yo te mostraré. Geográficamente se puede ver que desde Ur de los Caldeos o de esa zona de Mesopotamia hasta la tierra de Canaán, a donde Abraham llegaría después, hay aproximadamente unos 2000 kilómetros. Abraham tenía que recorrer esa distancia. Abraham también había de pasar en lugares peligrosos, naciones paganas, tenía que cruzar, algunos dicen que tuvo que cruzar los dos ríos de Mesopotamia, los más grandes, que es el Tigris y el Éufrates. Otros dicen que nada más cruzó uno. De cualquier manera, el llamado de Dios a Abraham implicaba separarse de sus seres queridos, abandonar su tierra, estar dispuesto a enfrentarse a peligros e irse a una tierra que él no conocía, a esa tierra que Dios le mostraría después. Muy bien. Y vemos, hermanos, que Abraham pudo responder a ese llamado. Dios le entregó promesas, pero yo quiero pensar que en ese momento Abraham estaba pensando más en el viaje, en lo que implicaba salir de su tierra, en lo que implicaba ir o llegar a una tierra desconocida, que en las promesas de Dios. Dios le dice, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Y una promesa muy hermosa que aún todavía la estamos disfrutando nosotros. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Muy bien. Quizás una de las situaciones con las que luchamos los creyentes o los cristianos es, ¿para qué Dios me ha llamado? Esa es una pregunta casi general. ¿Para qué Dios me ha llamado? Y si Dios me ha llamado, ¿cómo podré responder a este llamado? Hay algunos cristianos que llenan un test y otro test para identificar su llamado, para identificar sus dones con los cuales ellos le servirán al Señor, y llenan uno y otro test y después quedan tristes porque ellos sienten que no han encontrado su llamado. Sin embargo, hermanos, al estudiar la Biblia, al estudiar la palabra de Dios y al estudiar algunos personajes de la Biblia que fueron llamados por Dios, encontramos bien definida. Dios siempre tiene un propósito. Entonces vamos a ver en este mensaje por qué Dios llama a las personas, cuándo Dios llama a las personas y con qué propósito, el propósito por el cual Dios llama a las personas. Y le decía entonces, siempre vivimos pensando, ¿para qué Dios me llamó
¿O cuál es mi llamado? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a servir al Señor? ¿Qué es lo que debo de hacer en la iglesia? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo primero que encontramos del llamado de Dios es que Dios cuando te llama para una misión específica. Dios cuando te llama con un propósito. En lugar de preocuparnos acerca de cuál es nuestro don o cuál es nuestro llamado, lo que más nos debería de preocupar es obedecer a Dios. Abraham obedeció y respondió al llamado de Dios sin preguntar. A través de toda su peregrinación, a través de todo su recorrido, en ese llamado de Dios, Dios le fue mostrando paso a paso qué era lo que él quería para, a través del llamado de Abraham, Dios le fue mostrando paso a paso qué era lo que Abraham tenía que hacer. Y podemos ver en el relato de la vida de Abraham, en Génesis, que Dios fue siempre con él. Se equivocó muchas veces, le falló a Dios muchas veces. Sin embargo, a la postre, Dios pudo decir de Abraham, ahora lo conocemos como alguien que vivió en justicia, pero lo más importante a destacar del llamado de Abraham es que él salió sin saber a dónde iba. Y por eso aparece, hermanos, en el cuadro de honor de los hombres de la fe que se encuentra en Hebreos capítulo 11. Ahí habla todas las cualificaciones que tuvo el patriarca Abraham. Ahora bien, Dios nos llama siempre con un propósito. En el caso de Abraham vemos que Dios quería iniciar una nación y para ello llamó únicamente a un hombre y a una mujer, es a saber, Abraham y Sara. Pero Dios tenía ese propósito de formar una nación y que a través de esa nación finalmente Dios tuviera un pueblo y que a través también de ese pueblo de ahí viniera el Salvador del mundo y que esa bendición entonces se convertiría en una bendición para todas las naciones de la tierra. Entonces quizás tú te has preguntado, ¿para qué Dios me ha llamado? ¿Y en qué momento Dios te ha llamado? ¿Con qué propósito Dios te ha llamado? Antes de pasar a estudiar el llamado de Samuel, vamos a ver también el contexto de este pasaje. En 1 de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 4, leemos de la manera siguiente. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, el sacerdote, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Otras versiones dicen, no había visión manifiesta. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Hemos leído en el libro primero de Samuel, capítulo 3, en sus primeros 4 versículos. Muy bien. El contexto nos dice que cuando Dios llama a Samuel, había una necesidad. ¿Y cuál era esa necesidad? La necesidad, amados hermanos, era que en aquel tiempo dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión manifiesta, no había visión con frecuencia. En ese momento, Dios llama al joven Samuel, que para ese tiempo ya tenía 17 o 18 años. La Biblia dice que él ya era un joven. Y la palabra hebrea que se usa ahí para joven no es de un adolescente, sino de una persona que ya ha cumplido la mayoría de edad. En ese momento, o para ese tiempo, Dios decide llamar a Samuel. Hay algo más que debemos de ver aquí para que podamos entender el llamado de Samuel. En primer lugar, que Dios había dejado ya de hablarle a Israel, había casi terminado el tiempo de los jueces, iba a haber esa transición entre el tiempo de los jueces y el inicio de la monarquía, y en ese momento el pueblo de Israel estaba hundido en la idolatría.
Las densas tinieblas de la idolatría habían cubierto al pueblo de Israel. La última vez que el ángel del Señor es cuando le apareció a Manoa, el padre de Sansón. Eso lo encontramos en Jueces capítulo 14. Habían pasado muchos años. Digamos que documentalmente podemos decir que esa fue la última vez que Dios se le había aparecido a Manoa, en Jueces capítulo 14. Y mire que dice en Jueces capítulo 21. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. La palabra aquí que tenemos que explicar es: cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso nos hace pensar que es la misma situación en la que hoy estamos viviendo. La persona que no conoce de Dios, la persona que no ha venido al conocimiento de la verdad, la persona que no ha venido a la luz de la palabra y a la luz de Jesucristo, hoy en día anda haciendo lo que bien le parece. Más bien, si él cree que emborracharse no es pecado, pues se emborracha. Si para las personas creen en su ideología que ellos tienen que no es pecado practicar la homosexualidad, la fornicación, el adulterio, la idolatría, la brujería, entonces cada uno hace lo que mejor le parece. También eso se conoce como el relativismo. Cualquiera puede hacer lo que quiera siempre y cuando en su mente, en su ideología, cree que no es pecado y cree que pues lo que hace no va en contra de la voluntad de Dios. Ese era el panorama, amados hermanos, que se encontraba cuando Dios llama a el joven Samuel. Pero bien, vemos aquí también que a pesar de que Samuel casi nace en el templo, su madre Ana lo lleva cuando es todavía un niño. Ahí pasa Samuel ministrando juntamente con el sacerdote Elí, sale de esa etapa de su niñez, la adolescencia, y ahí está ministrando con Elí. Sin embargo, Samuel aún todavía no había escuchado nunca la voz de Dios, y por ende Samuel no había aprendido a reconocer entre la voz de un hombre y la voz de Dios. Por eso cuando Dios le llama esa noche y le dice 3 veces, Samuel, Samuel, él se levantó esas 3 veces y fue a buscar al sacerdote Elí y le dice: aquí estoy, o heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dice: yo no te he llamado, regresa y acuéstate. Pero Dios le llama otra vez y entonces Elí le dice: mira, es Dios el que te está llamando. Regrésate, acuéstate, y cuando Dios te vuelva a hablar, respóndele: heme aquí. Y así fue. Dios le volvió a hablar a Samuel esa noche y entonces Samuel se incorporó y le dijo a Dios: heme aquí. En ese momento Dios le empezó a mostrar, le empezó a decir acerca de el pecado de los hijos del sacerdote Elí, el pecado del pueblo de Israel. Empezó a decir de qué manera iba a morir Elí, de qué manera iban a morir sus hijos. También le empezó a revelar que el pueblo de Israel iba a perder el arca del pacto. Se la habrían de llevar los filisteos, todo a causa de que el pueblo de Dios había perdido la visión. Y en ese momento Dios habría de levantar a alguien que a la postre fue uno de los profetas más connotados del Antiguo Testamento, el profeta Samuel. Ahora, cuando Dios llama a alguien, lo llama en un momento decisivo. Dios le dijo a Samuel: los que escuchen esta palabra le retumbarán los oídos. Elí y sus hijos habrían de morir en un solo día. El arca del pacto sería robada por los filisteos y la condición para el pueblo de Israel y la situación para el pueblo de Israel sería bastante catastrófica. Cuando meditaba en este pasaje acerca del arca del pacto, ustedes saben que el arca del pacto representaba la presencia de Dios, la gloria de Dios con su pueblo. Y cuando los filisteos se llevaron el arca del pacto, ¿sabe qué? Que en el arca del pacto no iba la presencia de Dios. Que al llevarse el arca del pacto, los filisteos no se robaron la gloria de Dios, no se robaron la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Era Israel el que estaba perdiendo la presencia de Dios. Y era la gloria de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios que se estaba apartando de los israelitas. Los filisteos habían de sufrir mucho por haberse llevado el arca de Jehová, el arca del pacto. Pero lo más catastrófico era que el pueblo de Israel
la presencia de Dios se estaba apartando, separando del pueblo de Israel. Y cuando la gloria de Dios, cuando la presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo se separa del cristiano, se separa de nosotros, entonces nuestra vida definitivamente es un desorden, ya no tiene sentido y empezamos a sufrir las calamidades que traen el que la gloria de Dios se separe de nosotros. Aquí podemos hacer una aplicación. Quiero que sepas que ahí donde tú estás, Dios te ha llamado para que brilles en medio de tu familia. Tal vez tus papás, tus hermanos, tus parientes están ahorita viviendo en las tinieblas del pecado. Tenemos familiares inconversos, sumidos en adicciones, sumidos en vicios, sumidos en el pecado. Y en este momento Dios te ha llamado, a ti hermano, a ti hermana, para que tú brilles en medio de tu familia y seas ese canal de bendición, seas ese medio por el cual Dios se pueda manifestar, para que tú llegues a ser bendición para tu familia y que tú los ayudes a salir de esas tinieblas de pecado, de esa oscuridad de maldad. Y tú debes de creer esta palabra. Dios te ha llamado en este tiempo con un propósito definido. Vamos a continuar viendo ahora otro pasaje de la palabra de Dios. Este lo encontramos en Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15. Y lo que vamos a leer es ese momento cuando el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos. Dice la palabra: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. ¿Quién es el que llama? Es el Señor Jesucristo. Y dice, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Para aquellos que siempre se han estado preguntando, ¿con qué propósito el Señor me ha llamado? Ahora que soy creyente, ¿qué debo de hacer? Esta palabra nos da mucha luz. Quiero decirte que Dios te ha llamado de la misma manera como llamó a aquellos primeros 12 discípulos que después se les llamaron apóstoles por la tarea especial que ellos tenían de que fueron enviados para que fueran a predicar, pero también fueron llamados para que estuviesen con el Señor. Ahora bien, nosotros no debemos de sufrir tanto o preguntarnos tanto para qué nos llamó el Señor. Él nos ha llamado, en primer lugar, para que estemos con Él. El estar con Él, el seguir a Jesús, el aprender de sus enseñanzas, el practicar sus enseñanzas, nos convierte en discípulos. Una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulos. Quiero decirte que creyentes en Cristo hay muchos, pero discípulos hay pocos. Entonces, en primer lugar, el Señor nos llama para que estemos con Él, pero también Él dice que nos establece, que nos pone para que estemos con Él, pero también para que les prediquemos a otros. Y el Señor te ha entregado la autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios y para obrar milagros según sea la voluntad soberana de nuestro Padre Celestial. Aquí surge otra pregunta. Es que yo no tengo el don de predicar. A mí no se me da el don de la enseñanza de la palabra de Dios. Es que siento que no puedo yo servir en la iglesia. Quiero decirte, amado hermano, amada hermana, que donde tú estés, seas tú empresario, comerciante, obrero, albañil, fontanero, taxista, que tú seas, no importa, pero ahí donde tú estás, ahí donde tú en ese círculo social donde tú te mueves, ahí tú debes de ser siempre un discípulo de Jesucristo. Y ahí donde tú te mueves en ese círculo, tú debes de dar buen testimonio. Tú debes de ser señalado como alguien que es un hijo de Dios. Y ahí tú puedes predicar. Ahí tú puedes orar por enfermos. Ahí tú puedes ser usado por Dios. Que donde tú estés pueda hacer bendición a las personas. Que donde tú trabajas o donde tú estudias, tus amigos, cuando ellos tengan problemas, y de hecho tienen muchos problemas, puedan acudir a ti y que tú con la ayuda de Dios puedas darle soluciones a los problemas que ellos estén enfrentando.
no nuestras propias soluciones, sino las soluciones que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo le ofrecen a todo ser humano. Muy bien, quiero decirte algo, pero ¿qué hace hoy la iglesia? Si prestas un servicio, vamos a pensar que eres transportista, taxista, en lugar de que en tu guantera anduvieras Biblias o Nuevos Testamentos o muchos folletos, muchos cristianos hacen ese trabajo y ese trabajo es un trabajo bueno, es un trabajo honrado. Pero ¿qué pasa? En lugar de andar estas cosas que estamos diciendo, se anda la guantera llena de discos, llena de CDs o una memoria llena de canciones. Y cuando abordan el taxi o ese transporte público, el chofer únicamente se pone a ver y dice, bueno, aquí van puras personas grandes, entonces le pone una canción ranchera. Aquí van puras personas de mediana edad, entonces les pone unas canciones románticas de Roberto Carlos, por ejemplo. Aquí van puras personas jóvenes ahorita, entonces les pone una canción moderna. En lugar de que nosotros impactemos al mundo, nosotros estamos acomodándonos a lo que las gentes quieren. Y yo quiero decirte también en este día, nosotros no vamos a poder hacer que el mundo venga a la iglesia. Nosotros no vamos a poder lograr que las personas vengan a la iglesia. Pero lo que sí podemos hacer es que la iglesia vaya al mundo, que los cristianos impacten allá afuera el mundo con su testimonio, con la forma diferente de vida, con la forma diferente de hablar. Repito, no vamos a poder nunca hacer que el mundo venga a la iglesia, pero lo que sí podemos hacer es que la iglesia vaya e impacte al mundo. Bien, a estos 12 discípulos, después el Señor los comisionó para ir y pasaron a ser apóstoles, que literalmente quiere decir enviados. Pero el Señor no estaba descubriendo una palabra nueva. El Señor utilizó una palabra o un oficio. El Señor estaba utilizando una palabra que ya existía. ¿Qué hacían los apóstoles en Roma? Pues cuando Roma quería conquistar un territorio, entonces enviaba hombres preparados, enviaba soldados, enviaba hombres que sabían leyes, enviaba poetas, enviaba filósofos, enviaba arquitectos. Y lo que quería hacer Roma era esto, que cada lugar que conquistaba también le metieran toda la cultura de Roma y que cada lugar donde ellos estaban se convirtiera en Roma. A esos hombres los romanos les decían apóstoles. Ahora Jesús llama a 12, después a otros 70 y los manda y comienzan a ser llamados apóstoles. Pero la misión de ellos era una misión divina y el Señor nos ha llamado para que donde quiera que nosotros vayamos a predicar la palabra, donde quiera que se establezca una comunidad de fe, ese pueblo, esa ciudad, esa nación sea conquistada para el reino de Dios y para la iglesia de Cristo. Y por último, quiero brevemente tocar este punto. Quiero decirte que el llamado que el Señor nos hace, en primer lugar, es un llamado divino, pero sobre todo es un llamado de carácter irrevocable. En Romanos capítulo 11 y versículos 29, la palabra del Señor dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En un principio yo te decía que hay 3 palabras griegas para hablar de estos 3 temas: el llamado, la elección, la predestinación. Y para la palabra llamado, o para el término llamado, se utiliza la palabra kaleo, que podemos separarlo en 2 partes. Primero, el primer llamamiento o el primer llamado que Dios hace es la invitación universal que Dios le hace a la humanidad a través del Evangelio. Pero una vez que ha sido llamado,
entonces Dios después te comisiona. Tienes que pasar un proceso de discipulado con Cristo, ahora con su palabra, y luego después te envía. Pero quiero decirte algo, que los dones que Dios te ha entregado en potencia y que tú debes descubrir, pero que eso no debe de ser, digamos, la crisis de tu vida, el descubrir tus dones, no. Pero la palabra dice que los dones son irrevocables, pero también el llamamiento de Dios es de carácter irrevocable. Esto quiere decir que aquellos que el Señor les ha entregado dones, aquellos que el Señor les ha entregado ministerios, aquel que Dios les ha entregado operaciones del Espíritu Santo, si en algún momento de tu vida tú te alejas de Dios o tú te resistes a ese llamamiento, debes de saber que ese llamamiento que Dios te hizo es de carácter irrevocable. Queda de ti y queda de mí si vamos a responder a ese llamado de Dios, si vamos a continuar en ese llamado de Dios hasta el último día de nuestra vida o hasta que el Señor Jesucristo venga a levantar a su iglesia. Abraham respondió al llamado de Dios. Samuel respondió al llamado de Dios. La pregunta última aquí sería, ¿cómo responderás tú al llamado de Dios? Puedo decir ahorita a los que van a sintonizar y van a ver este mensaje, que a lo mejor en este momento de crisis que estamos pasando por esta pandemia, el Señor te ha estado llamando para que tú vengas y aceptes la salvación que el Padre te ofrece a través de Jesucristo. Y puede ser que tú te estás resistiendo. Puede ser que tú estés pensando, la pandemia pasará, yo quedaré vivo y mi vida continuará como antes. Pero quiero decirte que la palabra de Dios dice, porque en el tiempo aceptable te he llamado y en el día en que te puedes salvar, te he socorrido. Este es el tiempo de salvación. Y si tú estás sintiendo eso en tu corazón, no te resistas. Es el llamado de Dios. Y por otra parte, si tú en algún tiempo servías a Dios en algún ministerio, el Señor te había llamado para servir en algo específico en la iglesia, y yo te digo hoy, si tú has dejado de lado ese llamamiento, hoy te recuerdo con la palabra que ese llamamiento es irrevocable, que habrán galardones y coronas para aquellos que le sirvan a Dios y continúen fieles en ese llamamiento, pero que también en ese mismo tiempo que el Señor entregue galardones y coronas a su iglesia, muchos saldrán con vergüenza porque no utilizaron ni los dones ni los ministerios y se olvidaron de ese llamamiento. Únicamente se conformaron con ser cristianos, con ser cristianos de acceso, pero no obedecieron al llamado de Dios. Abraham respondió al llamado de Dios. Samuel respondió al llamado de Dios. Los discípulos respondieron al llamado de Dios. ¿Vas a responder tú? Esa es una decisión que tú tienes que tomar. Espero que Dios bendiga tu vida a través de esta palabra y que tú puedas tomar una decisión positiva con respecto a tu llamamiento. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones.